que por favor siempre vayan al día con todas las asignaturas, con todas, no solo con lenguaje. Recuerde que todas son importantes, por muy fácil, por muy difícil, todas son necesarias. Bien, esto va en relación con las actividades que se dejan cada mes. Traten de ir al día con las 3 actividades que se les deja por mes. No dejar las cosas a última hora, ¿verdad? Siempre ir al día. Para que así no tengan que hacer recuperación al final del mes. Porque recuerde que si hace recuperación, pues la nota ya no es la misma. Si usted hace la recuperación, se le va a colocar 6. Si no la entregó, pues se le va a colocar 4, ¿verdad? Entonces, es para que logre obtener una excelente calificación. Bien, decirles que para el mes de julio la recuperación abarca del 27 al 31 de julio. Así que estar pendiente. Significa que usted tiene que enviar las actividades a más tardar al 26 de julio. Eh, bien, otra recomendación es pues siempre recordarles que pueden pedir asesoría o consejos del maestro si usted no entiende alguna actividad, ya sea algún ejercicio, algún tema, pues siempre puede pedir explicación al maestro, pero siempre en una hora adecuada, ¿verdad? Bien, vamos a trabajar las indicaciones del cuestionario. Decirles que el cuestionario abarca el 50% de la mitad del mes de julio. En este mes solo se van a evaluar 2 cosas, el cuestionario y el examen. Aquí, si pueden ver en el cuadro de Excel, ahí solo aparecen para 2 notas. El cuestionario, que vale el 50%, y el examen, el otro 50%. Significa que si solo hizo el cuestionario y si tuvo 10, pues solo le va a abarcar el 50%, es decir, un 5. Y si solo hace el examen y no hizo el cuestionario, aunque tenga 10, pues ese 10 se le va a convertir en 5. Así que, por favor, tratar de hacer las 2 cosas al mismo tiempo, ¿verdad? También recordarles que la clase se grabará y se subirá en plataforma, en biblioteca de clase, siempre en la carpeta de lenguaje octavo A en julio, para que por si alguien no la pudo ver, ¿verdad? Así ustedes le pueden informar. Bien, esto es el cuadro de Excel. Aquí se les va a colocar la nota del examen como del cuestionario, así que tratar de hacer las 2 cosas. Bien. Bien, también les voy a colocar el cuestionario. Bien, ahí tienen el cuestionario. Ya saben que lo pueden encontrar también en plataforma, ¿verdad? Bien, decirles que antes de comenzar, siempre tiene que leer las indicaciones antes. Pues ahí le va a decir qué es lo que usted realmente tiene que hacer para que no se vaya a confundir. Bien, pedirles de favor que si ustedes pueden enviarme cuando ya lo hayan completado el cuestionario a mi número de WhatsApp y les pongo el número porque es más fácil. Si ustedes lo envían en la plataforma y si lo envían por fotografía, pues jamás estar descargando foto por foto, ¿verdad? Entonces, lo más conveniente sería que me lo enviaran por acá. Bien, decirles que el cuestionario consta de 20 preguntas. Ustedes pueden revisar ahí que aparecen solo 20. Es decir, que estas 20 van a aparecer en el examen. Pero puede ser que aparezcan en ese orden o en otro, ¿verdad? Puede ser que la número 3 se convierta en la 1, que la número 12 sea la 2, así, ¿verdad? Entonces, por eso es que usted tiene que elaborarlo antes para poderlo estudiar. Decirles que la semana de exámenes, creo que ya todos lo saben, comienza del lunes 20 de julio y abarca hasta el viernes 24. Entonces, lo más recomendable es que usted entregue el cuestionario al menos el 19 de julio, ¿verdad? Antes de que comience el examen. Bien, por favor pedirles que no estén haciendo esas líneas, por favor. Vale, lo tienen que entregar hasta el 19 de julio por si tiene alguna corrección, ¿verdad? Entonces, para que no, no se queden sin esa calificación. Bien, dice las indicaciones.
Las preguntas las respuestas se las puede buscar en la unidad 4 y 5 de su libro. Esto es muy importante. Ahí es donde las va a encontrar y son más que todo son respuestas textuales. Eso significa que van a estar en el libro, no las va a encontrar en otra parte. Eh, Bien, dice, para poderlas responder correctamente, esta actividad corresponde al 50% de la nota del mes de julio. Tomar en cuenta esto. Bien, hay algunos niños que se han equivocado y han enviado el cuestionario que hicieron en abril. Pues decirles que no se vayan a equivocar. Este dice del mes de julio, el anterior decía de abril. Así que siempre leer las indicaciones por eso, ¿verdad? Bien, para la forma de entrega usted tiene dos opciones. Son tres, pero la tercera no la quise poner porque tal vez no todos iban a poder. La primera es que usted lo puede transcribir en su cuaderno. Usted lo copia todo, pregunta y respuesta. Y lo que hace después es enviar las fotografías. Esa es la primera opción. La segunda es contestarlo acá mismo en el documento de Word, este que le aparece ahí en la pantalla. Usted lo puede buscar, lo puede descargar en su computadora, en su celular, en su tablet, lo contesta ahí mismo en el documento. Ahí está el espacio para cada pregunta y lo que hace es enviarlo nada más. Esta sería la segunda opción. La tercera opción es que si se tiene impresora, pues igual usted saca impreso el documento y lo contesta ahí a lápiz. Trate de hacerlo con un color de lapicero que se distinga, ¿verdad? Entonces, esa es la tercera opción, pero no la quise colocar porque yo sé que no todos tienen impresora y tampoco la idea es que usted salga, ¿verdad?, a buscar uno. Bien, también decirles por favor que si transcriben el cuestionario, pues que sí estén seguros que concuerde con el documento, porque cuando me envían las fotografías, a veces hay muchos errores de pregunta. A veces yo acá tengo la 2, pero usted ha escrito ahí la 4. Entonces siempre ver que concuerden los números, por eso. Y pues a veces, digamos, aquí en este caso son 20, pero cuando me envían la fotografía solo salen 18. Entonces hay dos que no las copiaron. Entonces, para que lo puedan hacer en orden, ¿verdad? Entonces ahí está mi número. Igual les repito, lo más recomendable es que me lo envíe por un mensaje, ya sea en fotografía o el documento de Word. Ahí usted decide. Bien, tenemos la primera pregunta. Recuerde que ahí le he colocado el espacio, o sea, las respuestas son bien cortas. Usted no va a tener que explicar ninguna pregunta, solo colocar la respuesta textual. Bien, dice la número 1. Dice, es la expresión de sentimientos, ideas y emociones a través de un lenguaje estético. Bien, recuerde que tanto en la unidad 4 y 5 estamos hablando sobre poesía. Y cuando hablamos de poesía, pues ya no nos estamos refiriendo a la prosa, a un párrafo, sino que ya a versos, a estrofas. Esos términos ya lo tienen que tener muy claro cuando estamos hablando de poesía. Entonces, en esa pregunta, ahí le está explicando que esa definición a qué se refiere. Y si estamos hablando de poesía, pues ahí usted va especificando. Luego tenemos la número 2. Según su estructura, musicalidad, leerlo y composición literaria, el siguiente ejemplo corresponde a. Bien, en esta pregunta he podido notar en los que ya me lo enviaron el cuestionario que la mayoría se ha equivocado. Bien, aquí no es un párrafo lo que le aparece, no es un párrafo. Ya tiene que familiarizarse que en la unidad 4 y 5 estamos hablando solo de poesía y ya en la poesía manejamos otros términos. Bien, aquí, si ustedes se fijan, no todas las líneas son del mismo, terminan igual. Entonces estamos hablando de versos. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando si dice del conjunto? Pues estaríamos hablando de una estrofa de un poema. Porque si ustedes leen ese poema se van a dar cuenta que faltan muchas estrofas, pero aquí solo les he colocado una. Entonces ustedes lo único que va a colocar. Bien, la número 3 dice, es una de las características de la poesía, la cual consiste en darle a las palabras el eh, ritmo y la musicalidad. Bien, en ese tema vimos tres clases de características que puede tener un poema y que lo van a distinguir porque recuerden que en un poema vamos a encontrar temáticas diferentes e incluso el autor o la autora puede agregarle sentimientos propios, ¿verdad? Entonces ahí usted le va a colocar el nombre de la característica. Recuerde que son tres,
pero usted va a ver que concuerde con la definición que le aparece en la pregunta. Bien, la número 4 dice, es aquella oración que consta de un solo predicado. Se identifica en un solo verbo conjugado, aunque pueden contener más, pero solo uno conjugado. Por ejemplo, Luis salta rápido. Si ustedes se fijan acá, es una oración corta, muy corta. Si se dice, vamos a identificar el sujeto, pues ¿de quién hablamos? De Luis. ¿Y qué es lo que hace Luis? Pues salta rápido. Entonces ahí lo único que va a colocar es el tipo de oración, si es una oración simple, si es una oración compleja, dependiendo, ¿verdad? Recuerda que las complejas llevan dos o más verbos y en esta solo encontramos una, salta. Bien, el número 5 dice, no creo que Mario tenga la razón. Él dice que investigó todo. Bien, en esta pregunta igual he notado que a algunos les ha parecido un poco difícil. Pues está muy fácil. Lo único que te tiene que hacer es ver eh, qué función cumple esto que está en negrita, él. Si dice, no creo que Mario tenga la razón. Si usted dice, ¿de quién estoy hablando en esta oración? Pues estoy hablando de Mario. Y aquí, ¿qué es lo que coloco? Coloco un pronombre personal. Recuerde que existen muchos tipos de pronombre, pero aquí estamos hablando del pronombre personal, él, el cual se refiere a alguien de sexo masculino, ¿verdad? Y si yo lo coloco, el pronombre, usted tiene que decir, bueno, ¿qué función cumplen los pronombres? Usted va a saber que los pronombres, la única función que cumplen es reemplazar al nombre, es decir, para ya no volverlo a mencionar. Entonces, si yo digo Mario acá, yo digo él, para ya no volver a decir Mario investigó todo, ¿sabes? Utilizo el pronombre para reemplazarlo. Entonces, lo que va a colocar acá. Esta pregunta está muy fácil. Entonces, recuerde que lo único que hace es sustituir al nombre o sustantivo Mario. Es lo único que hace este pronombre, porque es la función que usted va a colocar aquí. Bien, la número 6 dice, es un relato informativo más amplio que la noticia y de un estilo personal. Busca dar a conocer lugares, personas o sucesos de interés, por lo que recurre a la descripción y al diálogo. Bien, ahí vimos los tipos de comunicaciones, ¿verdad? Creo que fue en la clase anterior de Zoom. Entonces ahí usted va a colocar cuál es ese relato informativo. Puede ser que sea la noticia, puede ser que sea el reportaje, la entrevista. O sea, usted va a buscar ahí la definición en su libro. Recuerde que estas preguntas son más que todo una guía de estudio para que usted pueda repasar todos los temas que ya hemos visto en la unidad 4 y 5. Es decir, para eso. Y luego tenemos la número 7. ¿Cuál es la estructura general de un reportaje? Recuerda, aquí solo va a colocar los pasos, no lo va a explicar. Para eso usted va a buscar qué es el reportaje en el libro y va a buscar cuál es esa estructura que la compone. Bien, la número 8 dice, la unidad 5 inicia con la lectura de algunos poemas de dos reconocidos poetas. Estos son. Bien, aquí también he podido notar que algunos estudiantes han explicado. Bien, aquí en la número 5 usted solo va a buscar en su libro y ahí aparecen una serie de poemas. Usted va a buscar cuáles son esos dos reconocidos poetas. Entonces solo va a colocar el nombre nada más, no el nombre de los poemas, sino del poeta nada más. Bien, la número 9 dice, son los dos elementos de la comunicación literaria, los cuales se refieren a quien habla y quien escucha o lee el poema. Bien, igual esa 9 es muy fácil. Recuerda que siempre en una comunicación siempre hay alguien que habla y alguien quien escucha. No sé si se recordarán del emisor, el receptor, el mensaje, el código. Pues ahí usted va a colocar la persona que habla y la persona que escucha, pero nos estamos refiriendo a un poema, es decir, quien escribe y el futuro lector. Bien, luego tenemos la número 10, la prolexis, la dubitación y la interrogación. Las palabras anteriores hacen referencia a. Bien, aquí solamente va a colocar el nombre. Aquí hacen referencia a todas estas palabras. No las va a explicar una por una, sino que en conjunto, cómo se llaman todas estas palabras. Recuerden que cuando veíamos este tipo de temas en el colegio, siempre les colocaba las palabras y siempre les preguntaba a qué hacen referencia, porque lamentablemente en el libro no especifica a qué, pero estamos hablando de figuras. Entonces ahí usted va a completar la palabra. Figuras, ¿qué? Luego la número 11. Si usted se fija en la número 11, le puede servir mucho para poder contestar la número 10. Dice, es una figura literaria que se refiere a un salto al futuro, anticipaciones con respecto al presente del texto. Ahí en ese tema, usted va a identificar que aparecen tres figuras literarias. Igual ese tema
se los envíe en el documento. Usted va a identificar esas tres figuras literarias. Hay muchas figuras. Lo difícil de ellas es aprenderse la definición y el uso que se le puede dar en la literatura. Entonces usted va a buscar esas tres figuras literarias y va a buscar cuál de ellas se refiere a un salto al futuro. Es decir, algo que yo lea y que en otra, si es en una obra literaria, puede ser que más adelante eso llegue a suceder, ¿verdad? Entonces ahí se va a colocar solo el nombre de la figura literaria. Bien, la número 12 dice, las palabras se agrupan formando conjuntos homogéneos llamados. En esa pregunta, ahí va a colocar, si estamos hablando de palabras que se agrupan, pueden ser oraciones, pero ya van a ser grupos, conjuntos homogéneos, o sea, extensiones más grandes en una oración. Ya no estaríamos hablando del sujeto y el predicado, estamos hablando de grupos más grandes. Entonces, ahí usted va a identificar según el tema. Bien, luego tenemos la número 13. La número 13 dice, el carro rojo está sobre la calle. En la oración anterior se ha subrayado la palabra rojo, que según su función corresponde a un sintagma. Bien, en este tema podemos ver muchos tipos de sintagma. Usted lo único que va a ver en esa palabra que aparece subrayada y en negrita, que a qué función está desempeñando. Pues si lo vemos en la oración, dice, el carro rojo está sobre la calle. Esta palabra rojo, ¿a quién estaría describiendo? Pues está describiendo al sustantivo carro. Es decir, estoy diciendo una cualidad de él. Entonces, recuerde que las únicas palabras que describen o dan características de algo son los adjetivos. Entonces sería un sintagma y ahí le coloca el nombre. Bien, luego dice la 14. Dice, la oración es un sintagma que transmite un sentido completo. Su estructura básica consta de dos componentes. Bien, aquí ya no estaríamos hablando de sintagma. Estamos hablando de una estructura básica. Creo que todos se recordarán de aquellos dos elementos englobadores, aquellos los más comunes que usted va a identificar en una oración. Es decir, aquello de lo que se habla y aquello que se dice del sujeto, ¿verdad? Entonces ahí usted solamente va a colocar esos dos nombres de la estructura básica, esos dos elementos englobadores que siempre aparecen en una oración. Luego dice la número 15. Identifique la estructura que posee el sintagma nominal en la oración. Bien, igual en ese tema vimos las diferentes estructuras que puede tener un sintagma nominal. Entonces, usted lo único que va a hacer, en esta oración la va a leer, la va a analizar y va a ver cuántos elementos tiene en el sujeto. Si dice, los niños pequeños están leyendo, ¿de quién estoy hablando? Pues de los niños pequeños. ¿Y qué acción están haciendo ellos? Están leyendo. Entonces, aquí en el espacio, usted lo único que va a colocar es la estructura que compone el sujeto. Tenemos acá dos niños pequeños. Entonces, usted va a clasificar qué es qué son los niños y qué son los pequeños. Aquí usted va a colocar. Recuerde que ahí usted puede utilizar determinantes, usted ahí puede colocar núcleos, usted ahí puede colocar sintagma, pero que concuerden con estos tres. Ahí es lo único que va a colocar la estructura que compone solo el sintagma nominal, que es el que está subrayado y en negrita. Pues ya creo que todos se están imaginando que es un determinante, ¿verdad? Y si yo digo, si este es el sujeto, pues ¿cuál va a ser la palabra más importante del sujeto? Ah, va a ser niños, porque de ellos estoy hablando realmente. Entonces yo a los niños les puedo colocar como un núcleo. Y luego estoy especificando que cómo son esos niños, si son altos, si son divertidos, si son enojados, pues aquí estoy diciendo que son pequeños. Entonces va a ser un sintagma adjetival. Eso es lo único que va a colocar. Luego dice la número 16. Son algunas de las opciones que ofrece el español a la hora de sustituir una palabra debido a que se ha utilizado en reiteradas ocasiones. Bien, recuerda que cuando escribimos no tenemos que colocar, no tenemos que caer en la repetición de palabras, porque si no el texto se va a volver aburrido y pues quien lo lea va a pensar de que somos faltos de creatividad. Entonces, si yo quiero llamar a una cosa de distintas maneras para referirme a lo mismo, si ustedes se fijan acá en los ejemplos, el tren es el mejor medio de transporte, el ferrocarril es el mejor medio de transporte. Si digo tren y digo ferrocarril,
me estoy refiriendo a lo mismo, a lo mismo. O si yo digo maestro, si digo profesor, igual me refiero a lo mismo. Entonces aquí usted le va a colocar cómo se llama ese tipo de palabras, que se refiere, que lo puedo llamar de distintas maneras, pero que me refiero a lo mismo. Luego dice la número 17, ¿cuáles son las dos clases de sinonimia? Pues ahí en este tema aparecen, ¿verdad? Ahí aparece el ejemplo, la definición. Usted lo único que va a hacer aquí es colocar cómo se llaman esas dos clases, nada más. Luego la número 18 dice, es una palabra invariable que indica lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación o duda. Bien, el año pasado, espero que se recuerdan, vimos las categorías gramaticales. Vimos los sustantivos, vimos los adjetivos, los verbos, los pronombres y los adverbios. Entonces, recuerda que los adverbios me pueden dar información del lugar, del tiempo, del modo y de la cantidad. Entonces, ahí aparece el ejemplo. Llegó ayer. Me estoy refiriendo al tiempo. Luego dice, llegó muy contento. Entonces, aquí está acompañando a un adjetivo. Luego dice, llegó demasiado tarde. Entonces, aquí lo único que va a colocar es cómo se llama esa categoría gramatical. Luego dice la 19, manera correcta de agregar la terminación mente al adjetivo óptimo para convertirlo en adverbio. Bien, ese tema es muy fácil, pero casi la mayoría se ha equivocado en esa respuesta. Todos imaginarán que lo único que tienen que hacer a esta palabra es agregarle mente, óptimamente, está bien, pero la mayoría siempre se le va la tilde. Entonces recordar que siempre lleva la tilde. Luego dice la número 20, es la forma más natural de comunicación. Pues igual, ahí va a colocar cuál es esa forma de comunicación más fácil, ¿verdad? Entonces, recuerde que hoy hay muchas maneras de comunicarse, pero antes de que existiera la tecnología, ¿cómo se comunicaban las personas? Pues ahí de manera oral, ¿verdad? Bien, con esto finalizamos la explicación del cuestionario. Igual, si usted tiene alguna duda, me puede escribir y ahí resolvemos. Pedirles, por favor, aquellos que ya